qué hago este comentario, si se quiere, personal, de mi propia experiencia como alumno de la carrera ya hace unos cuantos años, y después de haberla seguido a lo largo del tiempo? Nuestra carrera ha, por supuesto, tenido modificaciones y ha tenido adaptaciones hacia el tipo de perfil de lo que se espera de un licenciado en administración para la economía argentina. No obstante eso, así como también hemos discutido, y creo que en el instituto, Sergio lo sabe bien, en la carrera de economía, el perfil de un economista pensado desde la Argentina, incluso de las materias que incorpora la carrera de economía, en el caso de la carrera de administración también lo hemos discutido. Ese perfil ha sido debatido, hemos trabajado intensamente, yo me acuerdo allá por el año 2016 y 2017, con un conjunto amplio de docentes. Javier, vos estabas también, sí. Obviamente Aníbal y tantos otros docentes de nuestra carrera, rediscutiendo el perfil del licenciado en administración, más allá de lo que estaba establecido formalmente, digamos, de rediscutir el rol del perfil del licenciado en administración que queríamos y del plan de carrera que considerábamos oportuno que nuestra carrera tenía que tener para ser fiel a esta idea de licenciados en administración insertos en la propia región donde la universidad está ubicada. Es decir, queríamos licenciados en administración que pudieran ubicar, digamos, trabajar profesionalmente, mejorar la calidad del trabajo de las organizaciones públicas y privadas en la zona de influencia de nuestra universidad. Para lo cual hicimos un replanteo general de todo el plan de estudios, el nudo troncal, las materias optativas, etcétera, pensándolo, y esto fue una primera aproximación, obviamente, un primer borrador importante, porque ya está, incluso con Aníbal hemos trabajado mucho en todo el tema de los contenidos mínimos por materia para evitar superposiciones, que muchas veces veíamos que podían ocurrir entre materias similares o afines, tratando de buscar siempre lo que nosotros llamábamos cables a tierra. Esto tiene que servirle a un pibe y a una piba que va a trabajar después en una empresa en nuestra región y tiene que tener una vinculación muy estrecha con las vicisitudes que atraviesa la economía argentina, que precisamente no son, como todos conocen, son muy complejas. Bueno, este fue el primer intento que hicimos, un primer borrador, un trabajo en conjunto. Yo rescato, y que creo que fue el aporte más valioso, escuchamos la opinión de, yo te diría, de una parte significativa de los docentes de nuestra carrera. Tuvimos muchísimas reuniones de debate con relación incluso a las orientaciones de la carrera y con relación a las optativas que queríamos tener. Ahora, ¿por qué toda esta insistencia? Por supuesto, esto después terminó en un borrador del nuevo plan de carrera, nuevo plan de correlatividades, los contenidos mínimos, lo que esperábamos como objetivo para cada materia, qué esperábamos que el alumno pudiera incorporar en cada materia de la carrera, y sirve como base para este debate que estamos queriendo tener hoy, este intercambio de opiniones. Porque el punto central que nos debe preocupar a todos, cuando discutimos la formación del licenciado en administración, es de qué estamos hablando cuando hablamos de formación de un profesional de licenciatura en administración en nuestra región, ya sea por organizaciones públicas y organizaciones privadas. Y las organizaciones privadas, no solamente las empresas privadas o las empresas pymes, sino que hay un conjunto muy amplio de nuevas organizaciones privadas que están requiriendo y necesitando el aporte profesional para mejorar la calidad de su gestión y de su eficiencia. Es decir, que una de las ideas que debemos plantearnos hoy aquí y al de cara hacia el futuro es, bueno, ¿cuáles son nuestros desafíos de nuestra carrera para poder de alguna manera servir como un puente significativo en la incorporación de nuestros egresados plenamente a la vida económica y social de nuestra región? Este es un poco el sentido de lo que hemos estado debatiendo. Esto ha sido ya objeto de discusiones y de debates
a lo largo de estos años. También, como se sabe, muy difícil a veces, muy dificultoso en Argentina plantearse modificaciones porque todo finalmente después remite a una cuestión presupuestaria y las cuestiones presupuestarias son rigideces estructurales que muchas veces escapan a las decisiones del instituto e incluso de la propia universidad. Bueno, con esta breve introducción, donde yo quería enmarcar como una carrera que nació allá en los 60, pensada con un formateo parecido a lo que era una administración de negocios, como tantas otras carreras, ¿no? Tomando como modelo ciertas estructuras de organización empresarias vigentes en los países centrales, como eso de alguna manera fue adaptándose al caso argentino, pero cuando surgieron las universidades de proximidad, como la nuestra, la UNAC, y tantas otras que hoy están en el conurbano bonaerense, este desafío se hizo particularmente intenso, porque este desafío ahora nos obliga a pensar esa formación profesional que ya está más, de alguna manera, más orientada hacia la experiencia argentina, ahora hay que pensarla y rediscutirla en términos regionales y en términos de que los alumnos que egresen de nuestra casa de estudios tengan la formación y la capacidad y la habilidad suficiente para desenvolverse en ambientes flexibles, cambiantes y tan complejos como el caso argentino. Bueno, dicho todo esto como marco inicial, yo le cedo la palabra, si les parece bien, a Aníbal, para que arranquemos, Aníbal. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, gracias a Sergio, que se ha puesto toda esta semana de las ciencias sociales y la administración al hombro, y lo vemos en pantallas de Zoom desde 7 de la mañana más o menos a 8 de la noche, y todavía está acá compartiendo con nosotros este espacio, y por supuesto a Javier, que también viene a acompañarnos y que tiene una mirada muy próxima al mundo productivo del territorio. En ese sentido, recuperando algunas ideas de las que decía Oscar, creo que en el campo de la administración hay un doble desafío, que quizás en otros campos de las ciencias sociales hay un conjunto de discusiones que se encuentran medianamente saldadas. En el campo de la administración, producto, podríamos decir, de un fuerte sesgo ya ontológico, tenemos un doble desafío en virtud de que la administración como disciplina autónoma nace justamente al calor de las transformaciones socioproductivas de lo que se denominó como el proceso de revolución industrial, y no solo en ese contexto, sino que al servicio justamente de la reproducción y la ampliación del capital. Y en ese sentido, un conjunto de principios y de preceptos que guían el desarrollo del campo y que se encuentran fuertemente arraigados y que hoy en día podemos conocer como principios indiscutibles, base a la gran cantidad de bibliografía que han trabajado a lo largo de su trayectoria en la universidad, en realidad lo que nos generan es una ceguera en cuanto a que nos permiten visibilizar determinados elementos y determinadas tensiones en el campo organizativo, pero a su vez nos invisibilizan otras dimensiones. Y en este sentido, yo creo que justamente pensar la formación de un licenciado en administración en una universidad del conurbano, ya entrado el siglo XXI, es un desafío muy grande que nos tenemos que dar y un debate que nos tenemos que dar entre toda la comunidad educativa. En ese sentido, pensando de una perspectiva crítica, histórica y situada, me parece que justamente como mencionaba Oscar, cuando nace la carrera, la licenciatura en administración en la Argentina, nace en la Universidad de Buenos Aires en el plan E de 1959, incorporan la licenciatura en administración, y lo que hace es una traducción bastante literal, podríamos decir desde mi punto de vista, de lo que es la formación de management en la Universidad de Chicago.
Y esa fuerte impronta continúa aún vigente, no solo en los programas de estudio de todas las universidades argentinas y latinoamericanas, sino también continúa fuertemente en todo el conjunto de materiales que utilizamos para el desarrollo de estos programas de estudios. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la primera carrera que se había desarrollado había sido a principios del siglo XX, creo que en 1912, 1914, la de contador público, luego se incorporó la licenciatura de Economía y luego la licenciatura en Administración. Cada uno de esos planes lo llamaban inicialmente con letras. El plan A es el de 1919, el plan E recién incorporó, el plan B, bueno, Oscar quizás tiene algún dato más de qué ocurre con el plan B, pero bueno, luego de este chascarrillo al colega, lo interesante es justamente pensar en qué tipo de profesional estamos formando y para qué en una universidad del conurbano. Y en ese sentido, más allá de reproducir estructuras curriculares de manera acrítica y territorializada, me parece que hay que pensar en una formación de un licenciado en administración, entendiendo que ese currículum del cual se habla, en todo caso es un recorte cultural de un conjunto de saberes que se consideran como significativos en un momento histórico y en un lugar determinado. Y el conjunto de saberes que es socialmente significativo, también tenemos que reconocerlo en un conjunto o en un marco de relaciones de poder en el cual se da ese recorte cultural. Es decir, podríamos pensar quiénes son los agentes sociales que participan en las discusiones en torno a qué aprende, qué se enseña en una licenciatura en administración. Por supuesto, participa la comunidad académica. La comunidad académica con fuertes, podríamos decir, condicionamientos en cuanto a la propia formación de nosotros, en el sentido de que ya la formación en administración es fuertemente acrítica, descontextualizada, ahistórica. Y en ese sentido tenemos una doble discusión. Una discusión, por un lado, en el propio campo disciplinar, o sea, de cómo promovemos un pensamiento crítico, histórico y situado en el campo de la administración, y a su vez, de qué manera podemos promover una discusión vinculada con la formación y con la enseñanza de la administración a partir de ese enfoque. Por supuesto, ambas discusiones van de la mano y me parece también interesante en ese sentido el pensar y discutir quiénes son los agentes sociales que se incorporan a esa discusión. Por un lado, si estamos hablando justamente de una formación en administración en una universidad del conurbano, me parece que un agente central para involucrar en esta discusión tiene que ver justamente con los agentes vinculados con el desarrollo en ese territorio. No puede pensarse una licenciatura en administración que desconozca, que no atienda, que no escuche el conjunto de necesidades y demandas de los agentes productivos del territorio y de la región. En ese sentido, las palabras y las opiniones, las dificultades, las necesidades de las distintas organizaciones socioproductivas, principalmente las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones productivas del campo de la economía social y solidaria y de la sociedad civil, son agentes centrales que justamente deben ser agentes con voz dentro de estos debates, estas discusiones en torno a qué se espera de un licenciado en administración en una universidad de estas características. Por otro lado, fundamentalmente, también los agentes gubernamentales y las distintas estamentos, en función de que
La licenciatura en administración debe responder a un proyecto institucional justamente que en su propia génesis se encuentra fuertemente territorializado. Es decir, las universidades del conurbano nacen justamente como un recurso sumamente válido para contribuir a fortalecer los procesos de desarrollo regionales, y en este sentido, cada una de sus carreras, cada uno de sus procesos formativos debe tener siempre en vista estas contribuciones. A su vez, no solo son los agentes productivos locales, sino también los agentes públicos los que necesitan algún grado de profesionalización en sus mandos medios y superiores. En ese sentido, me parece que es fundamental también el incorporar la voz pública dentro de estos debates. La voz pública, tanto en cuanto a las necesidades de profesionalización de sus cuadros medios superiores, así como también la voz pública en cuanto a poner la discusión curricular y la discusión formativa en el marco de un modelo de desarrollo. Entonces, no podemos pensar la formación de un licenciado en administración sin discutir los modelos de desarrollo en los cuales se insertan, en todo caso, esos licenciados o futuros licenciados en administración o estudiantes avanzados. Yo creo que a partir de incorporar estos distintos actores, también nos da una perspectiva, nos da un conjunto de miradas heterogéneas, diversas, con tensiones, pero que tienen un foco común que tiene que ver justamente con el desarrollo territorial. Y creo que ese tiene que ser el punto de partida para comenzar a pensar y a discutir los propósitos formativos de una licenciatura en esta universidad. En este sentido, me parece que también, sumado a ello, sería interesante el pensar y desnaturalizar justamente un conjunto de preceptos, de principios sobre los cuales descansa la misma disciplina. Porque también muchas veces, y acá hago una especie de alerta, una alerta epistemológico, se piensa la administración en términos de un conjunto de leyes generales que pueden ser aplicadas de manera acrítica a cualquier tipo de organización en busca de una mayor eficiencia. Y acá me parece que puede ser interesante justamente discutir esta misma noción de eficiencia, y eficiencia de qué y para qué. Y otra voz que también acá podría ser interesante incorporar para promover una mirada crítica en torno a este fenómeno, sería la voz justamente de los trabajadores, en función de que son los sujetos que llevan adelante su quehacer productivo en el marco de determinados modelos organizacionales que son promovidos justamente desde estos espacios y desde estas formaciones. En este sentido, cuando hablamos de eficiencia, hoy en día lo tenemos fuertemente en varios debates públicos, me parece que tendremos que pensar no en términos como se encuentran fuertemente instituidos los conceptos de eficiencia, no en términos de eficiencia económica, sino pensar y proponer justamente una mirada en términos de eficiencia social. Es decir, de qué manera la comunidad en su conjunto puede considerar una eficiencia deseable. Porque la eficiencia, desde un punto de vista meramente económico, tiene un fuerte sesgo en torno a que justamente la eficiencia lo que tiende es a reproducir el capital. Entonces, si el trabajador es visto como un mero recurso productivo más dentro del aparato productivo, una mayor tasa de explotación de esos trabajadores implicaría para una organización mayor eficiencia. Hoy en día tenemos en debates públicos justamente
debates en torno a los derechos del trabajador, y hay sectores que lo quieren poner en duda y en cuestionamiento. Y me parece que es importante desde una licenciatura en administración justamente visibilizar y discutir estos conceptos, en función de que no hay que pensar meramente en términos de eficiencia económica, sino pensar en qué tipo de organizaciones consideramos como socialmente deseables. Es decir, qué tipo de impacto esperamos que contribuyan a generar estas organizaciones. Tanto impacto a nivel individual, colectivo, ambiental y por supuesto económico. Entonces, incorporar todas estas dimensiones a la discusión en torno a la construcción de organizaciones, me parece que contribuye justamente a no solo contribuir al crecimiento de las organizaciones socioproductivas de la región, a su profesionalización, sino pensar en términos de qué consideramos como socialmente deseable que promuevan esas organizaciones. En este sentido, me parece que es un trabajo bastante complejo en virtud de las tensiones, pero este conjunto de desafíos me parece que pueden promover una mirada justamente territorializada, no solo en términos de desarrollo, sino también en términos disciplinares. Es decir, una gran pregunta que nos podríamos hacer es, ¿para qué formamos licenciados en administración en una universidad del conurbano en Florencio Varela? ¿Qué tipo de proyectos o emprendimientos socioproductivos estamos impulsando, desarrollando, fortaleciendo? Esto no quiere decir que un egresado desde una licenciatura con estas perspectivas o con algunos rasgos de estas perspectivas que estoy mencionando no esté habilitado para desempeñarse en otras áreas o en otro tipo de organizaciones. O sea, pero para pensar en términos formativos, los propósitos justamente formativos de una licenciatura, me parece que hay que pensarlos en términos de un modelo de desarrollo y en términos colectivos. En este sentido, en general, muchas veces vemos, sobre todo, bueno, hablo de la licenciatura en administración, pero se puede reproducir también en otros campos formativos, algunos imaginarios sociales que se encuentran fuertemente arraigados en torno a la licenciatura en administración en particular, y podríamos pensarlo también en torno a otros campos formativos. Y en estos imaginarios sociales, muchas veces, producto justamente de determinadas influencias culturales a los cuales todos nos vemos atravesados, o frente a las cuales todos nos vemos atravesados, en general vemos una fuerte impronta individual, meritocrática, que después se reproduce en nuestras prácticas, tanto en nuestras prácticas académicas y de enseñanza, como también en nuestras prácticas organizativas, podríamos decir en términos generales, según el rol que nos ocupe tocar en cada organización. Y en ese sentido, muchos de ustedes seguramente serán estudiantes avanzados de la licenciatura en administración o próximos a graduarse, imagino porque hay muchos estudiantes acá que son integrantes del curso de Sergio, y el día de mañana, si es que hoy en día ya no están ocupando, ocuparán cargos medios o superiores en distintos tipos de organizaciones. Y me parece que justamente a modo de reflexión final, lo que tendríamos que pensar es, bueno, qué tipo de prácticas nosotros vamos a reproducir en esos lugares de gestión o en esos lugares de dirección organizacional. Es decir, vamos a reproducir ese mismo conjunto de prácticas que quizás consideramos socialmente no deseables en términos de trabajadores, o vamos a pensar en nuevas prácticas, nuevas instancias de relación y de participación que promuevan organizaciones más democráticas, más justas, más equitativas. En ese sentido,
el día de mañana, si vuelvo a repetir, si no es que alguno de ustedes hoy mismo, muy probablemente tengan gente a cargo o tendrán gente a cargo, y ustedes también van a ser responsables en parte del devenir y de la vida inmediata de esa gente que tienen a cargo. Y en todo caso, justamente, promover una reflexión crítica en torno a algunos principios, preceptos. Yo permanentemente, acá veo a algún estudiante que está en mi curso, y les digo, les transmito, que leamos críticamente justamente los materiales de estudio. Tenemos un gran problema, no solo los programas de estudio originales y la fuerte impronta que han ido dejando y sedimentando a lo largo del tiempo, sino que si ustedes se fijan en los programas de cualquier universidad pública nacional, hoy en día, gran parte de la bibliografía también es una bibliografía importada. Y la poca bibliografía que hay original dentro del campo, con, podríamos decir, una impronta o con una autoría local o latinoamericana, gran parte de ella también reproduce los mismos enfoques de aquellos grandes libros que están hoy en día como los libros de cabecera, no solo de las universidades nacionales, sino de las universidades mundiales. Podríamos ver que hoy en día hay 3 grandes editoriales de educación superior que producen a nivel global, como si fuese lo mismo la administración del personal o la dirección estratégica acá en la Argentina, en México, en los Estados Unidos o en Hong Kong. Y en este sentido, por ejemplo, veo que ahí está una alumna mía y justo lo tomamos en la parte de planificación estratégica. Hay libros que reproducen que reducir costos, una estrategia adecuada es despedir empleados. ¿Eso lo consideramos socialmente deseable? No. Sin embargo, gran parte de la bibliografía reproduce eso. Si no trabajamos para desnaturalizar, para reflexionar críticamente en torno a los contenidos mismos de esos manuales de enseñanza, y no solo eso, y acá es un desafío a mediano, largo plazo que nos podríamos proponer como comunidad docente dentro de la licenciatura. Si no trabajamos en elaborar materiales que reconozcan justamente los principios, los valores, las creencias que esperamos que sean objetos de enseñanza en nuestras prácticas áulicas. Si no elaboramos esos materiales, estamos siempre en una tensión, en una fuerte dilema en torno a los materiales que utilizamos y las prácticas que deseamos promover y la distancia, la lejanía que se encuentran unos de otros. Bueno, en este sentido, bueno, agradezco nuevamente la presencia acá de Sergio de Piero, que nos va a hablar justamente de las necesidades y va a mirar desde una mirada de lo público, justamente la formación del licenciado en administración, y a Javier, que lo va a mirar desde un punto de vista de las necesidades que tiene la pequeña y mediana empresa y el desarrollo de emprendimientos y el desarrollo de un empresariado nacional con respecto a las necesidades formativas del licenciado en administración. Y dicho esto, y esta crítica también al material bibliográfico, aprovecho también para comunicarles y agradecer públicamente a el colega, el compañero Diego Schlechter de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tiene un libro que ha coordinado muy interesante sobre teorías de las organizaciones y que nos ha obsequiado a la universidad y que pronto va a estar a disposición de todos ustedes en la biblioteca de la universidad, una gran cantidad de ejemplares para que todos puedan disponer del mismo. Bueno.
Gracias, Aníbal. Yo le pediría ahora a Javier que nos dé su planteo y después finalmente a Sergio, que va a ser el encargado de cerrar esta primera etapa de la mesa con todo el tema de la formación de licenciados en administración hacia otras organizaciones no privadas, por decirlo de esta manera. Javier, no se te escucha. Está muteado, Javier. Era para ver si estaban atentos a lo que decía. Ahí está. Bueno, ante todo, gracias Oscar, Sergio y Aníbal por la invitación. Cuando empezabas a hablar, Oscar, me acordaba, bueno, de justamente de las reuniones donde planteábamos estos mismos temas entre varios colegas. Y cuando Aníbal me contactó como para empezar a pensar esta charla, lo primero que se me vino a la cabeza fueron dos preguntas que siempre me hacía mi mamá cuando empecé a estudiar, ¿no? La carrera. Y una era, ¿qué hace el licenciado en administración? ¿Sí? No tenía ni idea, yo tampoco, porque uno cuando arranca tiene un imaginario en la cabeza y después se va dando cuenta. Y la otra era, ¿en qué empresa vas a ir a trabajar siendo licenciado en administración? ¿Sí? Y yo, por ejemplo, cuando estamos con los chicos de gestión, que por ahí es una de las primeras materias que tienen más orientadas a la carrera, si bien tenemos de las 3 carreras, generalmente siempre hay una gran mayoría de administración. Lo primero que les digo es esto, a ver, que nosotros acá tenemos una gran ventaja. Primero, en tener la universidad tan cerca, ¿sí? Para la zona es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿sí? Sinceramente, yo habiéndola sufrido, teniendo que ir a la U y demás, y sabiendo que muchos, por ahí amigos míos, de Varela, no estudiaron, no porque no querían, sino porque era un lío trasladarse entre el trabajo y demás. Esto era una ventaja y en esto coincido en la importancia de poder verlo desde lo que es nuestro entorno. Y tener en cuenta que la carrera que tenemos es licenciatura en administración y no en administración de empresas, ¿sí? Que es esa primera palabrita que cambia tanto, porque creo que es una gran ventaja para nosotros, ¿sí? Esto de tener esta carrera de licenciatura en administración y no de empresas. Y se los digo yo que vengo más del lado de privado y de pymes ¿sí? que por ahí el resto de los que estamos acá. Esto creo que es una ventaja porque nos da una mirada mucho más amplia de cómo encarar y cómo poder desarrollar las organizaciones. Y en cuanto a la otra pregunta de qué hace el licenciado en administración, mi respuesta era siempre la misma. A ver, yo creo que el licenciado en administración tiene una gran ventaja, que es que no es especializado en ningún tema. ¿Sí? No, el contador sabemos más o menos a qué apunta, ¿sí? El abogado sabemos a qué apunta, más allá de las distintas ramas que tenga dentro de su carrera. Y el licenciado en administración arranca con una mirada mucho más integral de toda una organización, ¿sí? Donde podemos identificar las distintas problemáticas que puedan surgir, vistas no solo desde la especialidad de esa problemática, ¿sí? Cuando vemos que hay un problema en producción, no nos enfocamos únicamente en producción. Tenemos en cuenta cómo esto puede impactar en ventas, en logística, digo, hablando de las pymes, ¿no? En el equipo, ¿sí? Un cambio a nivel, no sé, cambio del lugar geográfico donde nos encontramos, bueno, cómo impacta esto en el equipo de trabajo también, que se va a tener que trasladar, que tiene toda su vida organizada y demás. Entonces, tenemos esta gran ventaja que yo siempre valoro mucho, es que podemos tener un enfoque sistémico, ¿sí? Y esto creo que nos separa un poco por ahí del resto de las carreras más especialistas, donde por la propia característica de la carrera, el ingeniero sabe mucho de un ámbito muy particular y muy técnico, el contador también, el abogado también, y nosotros, nuestro tecnicismo es mucho más integral a toda la organización. Obviamente, a medida que avanzamos, cada uno también tiene su propio perfil y luego tiende a ir hacia alguna rama, ¿sí? Financiera, productiva, comercial, de marketing, etc.
Pero la carrera nos da esto, ¿sí? Nos da esta primera ventaja, creo, de poder justamente trabajar en cualquier tipo de organización y no únicamente en una empresa, como cree la gran mayoría cuando habla de un licenciado en administración, ¿sí? En un ámbito público, en un ámbito privado, en una organización sin fin de lucro, en una ONG, ¿sí? Y otra de las ventajas que yo creo que nos da la carrera y que tenemos que identificar, y al que le pica el bichito tratar de aprovecharlo, que como bien dijo por ahí Aníbal hace un rato, por eso estoy muy desabocado al tema del emprendedorismo, es esto, digo, mi idea no era ir a trabajar a una empresa, ¿sí? Sino poder desarrollarme yo mi propia empresa, por mi propio perfil, y poder generar uno el trabajo, ese que hablaba Aníbal hace un rato, ¿sí? Y no ir a trabajar sino ser el que genera esos puestos de trabajo para otras personas. Y relacionándolo también con algunas de las charlas previas, yo creo que hoy tenemos que entender que parte de nuestro perfil tiene que ver con entender que hoy por hoy las organizaciones ya las tenemos que pensar, o las deberíamos pensar, por las responsabilidades que tenemos como licenciados y por los puestos que mencionaba Aníbal, que seguramente la mayoría de los que están acá están o van a ocupar, en lo que hoy se denominan desde el lado privado, las empresas de triple impacto, ¿sí? Donde no podríamos pensar una organización que no busque ese impacto social, ambiental y económico, pero al mismo tiempo, ¿sí? Hoy por hoy ya esto está mucho más puesto en manifiesto. Yo siempre le digo a mis alumnos, a mí en la carrera yo la cursé a fines de los 90 y jamás había escuchado hablar del concepto de responsabilidad social empresaria, por ejemplo. Fui al primer congreso de responsabilidad social empresaria, no sé, creo que en el 2011 fue, acá en Ezeiza, que se hizo. Es algo muy nuevo, pero es algo que hoy ya está mucho más sobre la mesa y algo que ya no lo tenemos que tomar como opción, tenemos que entender que esa es la única opción, ¿sí? Digamos, tenemos que generar valor no solo hacia adentro, sino hacia afuera de la organización, desde el impacto que generamos a nivel social y ambiental. Y la carrera nos da mucho para poder lograr esto, ¿sí? Nos da mucho para poder entender que la persona no es un costo, ¿sí? Y ahí viene otro de los puntos que yo creo que es sumamente importante de nuestro perfil, que es que tenemos que entender la importancia del equipo humano dentro de las pymes, por ejemplo. A ver, mi experiencia con las pymes son pymes más bien medianas, ¿sí? No pymes muy grandes, tampoco muy chiquititas, pero lo que tenemos que entender es que hay una gran diferencia cuando uno desarrolla formal y racionalmente los equipos de trabajo, ¿sí? Busca esa política donde se interesan las personas y hay un cambio muy importante en las personas porque lamentablemente tampoco es lo más común, ¿sí? Y hasta esto se ve como un valor. Muchas veces, a ver, me pasa más allá de mi ámbito privado, donde por ahí yo hago de consultor en pymes, yo tengo una empresa, estamos desarrollando otra, y hay un gran asombro cuando uno plantea las condiciones de trabajo y se pone tan de manifiesto a la importancia de la persona dentro del equipo. Entonces, uno de los puntos importantes, como les decía, creo que es el enfoque sistémico que nos permite la carrera, el poder entender que un cambio no es solo el cambio que estamos propiciando, sino cómo ese cambio salpica en el resto de la organización. Estos cambios tenemos que entenderlos estratégicamente y esa estrategia obviamente tiene que ser para la organización como un todo, no la podemos pensar individual, más allá de que estemos hablando de una estrategia específica, un área. Dentro de esto, pensar en la importancia del ser proactivo y anticiparse, ¿sí? Hoy creo que el entorno nos lleva a que esta sea una de las características quizás que más, por lo menos, implementamos, ¿sí? Quizás no las estudiamos demasiado en la carrera,
por lo menos en mi caso cuando lo había estudiado, pero hoy nosotros estamos intentando poner más de manifiesto porque son el tema de la proactividad, de la innovación, de la anticipación, del estudiar el entorno y demás, nos ayuda mucho a estar preparados, ¿sí? Cuando yo les digo la palabrita mágica, planificar, y por otro lado le digo, planifiquen para que no se cumpla, porque va a pasar eso, ¿sí? Lo que planifiquen no se va a cumplir, pero el solo ejercicio de poder planificar lo va a dejar mejor preparado para cuando ocurra lo que el entorno devenga, ¿sí? Dentro de esta parte orientada más a la planificación, creo que también es importante que entendamos quizás que una de las tareas que seguramente, no importa el área en la que estemos, pero nos va a tocar desarrollar, es la parte del análisis interno, ¿sí? Del análisis de la información, de la medición, del control, del tema de la búsqueda de la calidad, no del control digamos, el control visto desde el concepto de mejora continua, ¿sí? Desde que siempre podemos estar un poco mejor y pensando en el concepto de eficiencia, pero tal cual como lo planteaba Aníbal, ¿sí? No podemos pensar que la eficiencia es meramente económica, ¿sí? Para plantear el concepto de eficiencia lo tenemos que plantear desde un enfoque sistémico también, ¿sí? En esa eficiencia tenemos que entrar todos. No puede quedar nadie afuera de ese concepto de eficiencia para que la organización en sí crezca y para que crezcan todos los involucrados en esa organización. Dentro de la parte que le nombraba hace un rato del desarrollo de equipos de trabajo y demás, yo creo que hay 3 capacidades que también, por lo menos desde mi experiencia, son importantes que podamos desarrollar, que son el tema de la coordinación de equipos, el tema de la comunicación y el tema de la empatía. Que son conceptos que quizás en algunas materias de recursos humanos sé que los ven, ¿sí? Y tendríamos que entender que para poder desarrollar nuestra profesión, son 3 habilidades que necesariamente vamos a tener que desarrollar. Y no importa si estamos en finanzas o si estamos como gerente general o si estamos dirigiendo una ONG, ¿sí? En cualquiera de los casos, en cualquier tipo de organización, con o sin fin de lucro, privada, pública, etcétera, vamos a requerir tanto de entender cómo comunicarnos, de entender la importancia que tiene internamente la comunicación, de entender cómo coordinar, y cuando hablo de coordinar, pensando en estas posiciones que seguramente están o van a ocupar, ¿sí? Seguramente tengan gente a cargo. Y esa gente tiene que entender la forma en la que ustedes quieren liderar esa pyme o ese emprendimiento o esa ONG. Para que esa ONG tome la impronta que nosotros queremos como dueños, y si la arrancamos nosotros, tenemos que entender que la comunicación es un factor fundamental y la coordinación de nuestros líderes por debajo también. Y esto no hay forma de lograrlo sin este concepto de empatía, ¿sí? De poder entender, volviendo a lo anterior, a que la organización son todas las personas que lo componen y dentro de esa eficiencia tenemos que involucrar a todos. Entender que la empatía nos juega un factor fundamental porque no todos estamos de la misma forma, con las mismas energías todo el tiempo. Y a eso apuntan los equipos, ¿sí? Los equipos justamente se hacen más fuertes cuando logran ser autónomos y coordinarse entre sí, entendiendo el rol que cada uno ocupa dentro de esa organización, ¿sí? Yo creo que, como para redondear, hay hincapié en esas 3 palabritas, ¿sí? En la capacidad de planificar, entendiendo el entorno, entendiendo el impacto que generamos en el entorno y obviamente el entorno cómo nos puede impactar a nosotros. En el desarrollo de equipos, ¿sí? No veo otra forma de poder dirigir o ser parte de una organización sin
desarrollar equipos, y en tener ese enfoque sistémico para poder lograr una mirada donde veamos el impacto que puede generar, no solo el cambio que estamos proponiendo, sino las secuelas que puede tener esos cambios en otras áreas, en otros sectores de esa organización, ¿sí? Bueno, y por último, el tema de la innovación, sí que hoy ya, de vuelta, no podemos pensarlo como algo que si lo hacemos suma, sino como que es algo en lo cual tenemos que pensar como parte de la cultura, ¿sí? Hoy ya el innovar y el anticiparse al entorno y el cambiar, por lo menos para las pymes, ya en un punto deja de ser una ventaja, ¿sí? Sino que es algo que tenemos que lograr que se integre a la cultura de la organización. No innova únicamente el dueño o el gerente o los mandos medios, sino que la que innova es toda la organización. Y en esto tenemos que involucrar a todas las personas, ¿sí? Los mejores desarrollos a nivel de innovación provienen de quienes están en la cancha todos los días. Entonces, el abrir la comunicación a todos, el dar lugar a la palabra para poder opinar cómo podemos mejorar un proceso interno, la calidad de un producto, de un servicio, nos va a permitir ir incorporándolo como parte de la cultura de la pyme, de la ONG, del emprendimiento, ¿sí? Bueno, creo que por ahí, por lo menos de la mirada que tengo yo, más desde el ámbito quizás privado, pyme, y creo que desde ahí tendríamos que empezar a pensar cuál es el aporte que nosotros podemos brindar y que la pyme creo que necesita de parte nuestra, ¿sí? Que no lo va a tener esta mirada desde un contador, por más confianza que tenga la pyme con el contador, no la va a tener de un ingeniero, ¿sí? Por más confianza que tenga y por más técnico y experto que sea en la parte técnica, o de un abogado, ¿sí? Cada uno tiene un aspecto muy, muy puntual en el cual se desarrolla y que cuesta que pueda tener la mirada que sí podríamos tener nosotros desde nuestra propia carrera. Bueno, gracias, Javier. Cuando te escuchaba, voy a hacer una pequeña digresión antes de que Sergio tome la palabra. Yo creo que, vos sabés que cuando se creó la carrera, hubo un largo debate por las incumbencias entre el contador y el licenciado de administración. No quiero entrar en la historia de los celos y contracelos. Yo formo parte de los primeros graduados que están en el colegio de graduados. Éramos muy pocos los licenciados en administración que estábamos en el colegio de graduados. La inmensa mayoría eran contadores. Y yo siempre me acuerdo que el gran debate es esto que vos decías, Javier. ¿Cuál era la visión del licenciado? Lo sistémico. La mirada que te permite entender una organización como un todo y después discutirla en cada caso. Y creo que este es uno de los temas centrales que me parece que hay que mirar cuando uno mira, bueno, ¿cuál es la especificidad del licenciado de administración? Vos lo decías recién, tener la capacidad de mirar la mirada integradora cuando los otros tienen una mirada muy específica. Nada más que eso, me acordé por los viejos debates de las incumbencias profesionales de allá de hace unos cuantos años. Y lo segundo, y lo dejo ya a Sergio para que no me tire piedras, los títulos no son gratuitos. La carrera empezó llamándose licenciado en Administración de Empresas y al tiempo desapareció el de Empresas y se transformó en licenciado en Administración. Y esto no es gratis, esto tiene mucho que ver. Así como yo creo que fue un retroceso muy importante en la UBA y en otras universidades públicas, que la carrera se llame licenciatura en Economía y no en Economía Política. Nació como carrera de Economía Política y al tiempo se transformó en Economía. En cambio, nosotros pudimos de nacer de empresa a ser licenciados en Administración. No me parece un tema menor. Bueno, hago esta pequeña digresión y lo dejo a Sergio. Sergio, te escuchamos. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, buenas noches. Buenas noches de vuelta. Primero agradecer la convocatoria de Oscar y de Aníbal. Felicitarlos porque esto funciona no solo en el marco de la Semana de las Ciencias Sociales que estamos desarrollando, de la primera, sino en el marco de las cuartas jornadas de administración, una linda iniciativa de la carrera que bueno, ya lleva su cuarto desarrollo y que bueno, es importante porque implica abrir
a la discusión, ¿no? Abría el tema de tanto de la formación de los graduados en esta disciplina, como al futuro mismo de la carrera, digamos, ¿no? Me parece que implica ambas cosas y que, bueno, Javier recién presentó y antes Aníbal en esa perspectiva. Bueno, acá hay gente que está cursando en este momento Administración Municipal, que es una de las materias que forma parte del tronco vinculado a Administración Pública, ¿no? Que tiene nuestra carrera. Para mí también es, como todos seguimos aprendiendo a lo largo de la vida, un aprendizaje. Es la primera vez que doy clase en una carrera de administración, así que fue también un poco, yo soy politólogo de formación, no de deformación, sino de formación. Fue un aprendizaje también, ¿no? Sumergirme en un mundo en el cual, sin embargo, tenemos puntos de contacto importantes entre la ciencia política y la administración, por esto que recién señalaban ustedes, ¿no? Lo sistémico. La idea de poder pensar, ¿no?, cómo diversos factores intervienen en algo que, en el caso nuestro, la ciencia política es clave, que es el proceso de toma de decisiones. Un buen administrador también ayuda en ese sentido, ¿no? Colabora a una organización en ese sentido, ordenar, ayudar al tránsito, organizar, administrar ese proceso de decisiones. El caso de lo que tiene que ver con el ámbito de lo público, nosotros nos estamos concentrando en nuestra carrera, en nuestra universidad, en el ámbito municipal, ¿no? Las políticas públicas municipales que tienen ciertas particularidades por lo que la ley le marca, y justo estábamos hablando clases pasadas, el martes pasado tuvimos clase presencial, quiero marcarlo porque fue un hecho increíblemente fuera de lo normal, de esta nueva normalidad, así que no nos pudimos ver cara a cara, mascarilla de por medio. Estábamos hablando de algo que nosotros remarcamos siempre cuando estudiamos política pública, que es, y que hace muy claramente a pensar el diseño de políticas, que es un poco lo que intentamos hacer en la materia, que tiene que ver con que los gobiernos, en este caso, el gobierno municipal, tiene una cantidad de incumbencias y una cantidad de funciones, ¿no? Que muchos autores señalan y que es bastante obvio. Es decir, la ley le establece al gobierno municipal una cantidad de incumbencias. Por ejemplo, la salubridad pública, ¿no? La educación inicial. Algunas de esas incumbencias son concurrentes con el Estado provincial, algunas con el nacional, ¿no? La recolección de residuos sólidos urbanos, ¿no? Son propios de lo que debe ocuparse el municipio. Sin embargo, el municipio se ocupa de toda una cantidad de cuestiones políticas sobre las cuales no tiene competencia. Y obviamente surge de manera inmediata la cuestión de la seguridad. La política de seguridad es el control estrictamente de policía sobre la seguridad, es incumbencia del Estado provincial. Sin embargo, los municipios colocan cámaras, compran patrulleros, pagan horas extras a los policías, tienen centros de vigilancia, ¿sí? O sea, hay una inversión del gasto municipal en seguridad creciente desde hace 20, 25 años por lo menos, ¿no? Siendo que no, la ley no dice una palabra, no dice una letra que involucre al gobierno municipal en el ámbito de esa acción. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que pensar la política pública no es simplemente leer la Constitución o leer las leyes, sino implica leer el entramado social. Es imprescindible desarrollar esa capacidad, esa característica. No depende de un acto mágico, sino que depende del contacto con los actores sociales, ¿no? Con esos actores sociales más institucionalizados, menos institucionalizados, a veces esporádicos, ¿no? Que nos dicen mucho de esas demandas sobre política social, ¿no? Los canso un poco a los cursantes, ya han escuchado con este ejemplo, pero es sumamente importante. Imagínense un intendente que diga, no, a mí el tema de seguridad, la ley no me dice nada, así que yo no voy a hacer nada, ¿no? Ese intendente no termina mandato sin ningún lugar a dudas. Se ocupa. ¿Por qué? Porque lee políticamente la situación que habita en su municipio, ¿no? En su territorio. Entonces,
Alguien que piensa política pública en primer lugar, y esto tiene que ver con una característica central de las políticas, que es la definición de la agenda, ¿no? Me parece que poder ayudar a leer las agendas políticas, ¿qué rol de los decisores políticos? No nuestros, de quienes acompañamos en el diseño, pero poder diseñar algunas herramientas, ¿no? Poder tener esa capacidad de lectura de lo que está pasando en la sociedad, es un valor imprescindible a la hora de pensar política pública. Y lo es también porque la constitución de la agenda de política pública está emparentada con ese ciclo que suele llamarse de las políticas, con la segunda instancia del ciclo de políticas, que es el diseño de la política, ¿no? Y el diseño de la política tiene como, a veces lo decimos como dos carriles separados, pero no son separados, porque deben integrarse, ¿no? Y todo esto estoy pensando en cuáles son las capacidades que nosotros tenemos que desarrollar para ser buenos consejeros, digamos, de la administración de lo público. Que un carril, lo mencionó Javier, mencionaste recién Javier, tiene que ver con cómo yo diseño políticas que sean eficaces y eficientes, ¿no? Es decir, que yo utilice todos los recursos que tengo de la manera más eficiente y sean eficaces en el logro del objetivo. Yo tengo que un plan de vacunación, bueno, acá hay cuestiones riquísimas para ver la pandemia con todo su matiz de tragedia que nos trajo y de dolor, por cierto. Para los que nos interesa la política pública es todo un campo fascinante para ver cómo se diseñó en nada de tiempo una política pública de escala nacional, por ejemplo, como es la vacunación. Entonces, ahí tenés un criterio claro, es cuántas vacunas tenés, cuántas gente tenés que vacunar, ¿no? Pero ahí fíjese que entraron criterios. Uno dice, bueno, es fácil, tengo vacunas, gente para vacunar, no es muy difícil, ¿no? Era difícil, había que diseñar, por ejemplo, rangos etarios para ir vacunando. O incluir a la gente con enfermedades, comorbilidades, como se define. Entonces ahí entran en juego otros criterios que no están escindidos del criterio de eficacia y de eficiencia del ámbito de lo público, porque trabajamos con derechos, que son los criterios de justicia. Y eso ahí ya es un criterio que parece un poco ambiguo, pero que sin embargo es constitutivo de toda política pública. Las políticas públicas custodian derechos, ¿no? De diverso tipo, algunos muy centrales y otros tal vez no tan principales, pero siempre son derechos, en tanto dependen del Estado. ¿Cómo pienso yo criterios de eficacia y de eficiencia que no los puedo dejar nunca de lado con criterios de justicia? Entonces, ahí el ámbito de lo público, no, por eso no les quiero vender nada, pero lo que a uno le fascina, digamos, porque es un desafío permanente pensar cómo yo planteo criterios de mayor justicia respecto de las políticas. ¿Cómo puedo hacer yo que una política tenga carácter, por ejemplo, inclusivo, ¿no? Vivimos una etapa socioeconómica muy difícil en la Argentina desde hace varios años, ¿no? Tenemos una tasa de pobreza muy alta. Bueno, yo cada vez que pienso en una política de ese tipo, tengo que pensar que hay una gran cantidad de personas que dificulta el acceso, ¿no? De diverso tipo, de movilidad, digital, ¿no? Entonces, ¿cómo introduzco yo esa variable a la hora de pensar las variables de eficacia y de eficiencia? Nos hemos ido adaptando lentamente a que tenemos que pensar criterios de género a la hora de pensar las políticas. Que las capacidades, las posibilidades de acceso de mujeres y de varones no son iguales. Y cambia según el rango etario también. Entonces tenemos que incorporar ahí otro nuevo plano. Entonces, el diseño de la política, que es un poco lo que queremos alentar en la orientación estatal, de política pública, de administración, el diseño de la política es la capacidad de hacer converger ese conjunto de demandas. Que tiene que ver con que yo tengo que cumplir con algo, tengo que lograr mayor seguridad a la población. Nosotros invitamos a un profe nuestro, que está de licencia ahora, Alejandro Gandulfo, que es el jefe de gabinete del municipio de Quilmes. Vino a la clase en el primer cuatrimestre. Y Alejandro contaba, ellos tenían, por ejemplo, ¿no? Para pensar cómo administrar la política implica muchas cosas distintas, ¿no? Javier hablaba algo de la comunicación también, como un rol fundamental, y comparto. Alejandro nos contaba, vieron, el municipio de Quilmes tiene un centro de monitoreo de seguridad ahí en la avenida Calchaquí, donde, bueno, cuando yo era joven había un boliche que se llamaba Moonlight, pero ya hace muchos años. No, Étzila, me confundo de boliche. Para ir a un centro de monitoreo.
Y le decía Alejandro, nosotros producimos una cantidad de información, pero nosotros no tenemos poder de policía, no hay policía municipal. Entonces nosotros producimos esa información y se la pasamos a los comisarios. Pero además nos reunimos con los comisarios. No es que le mandamos la cinta para que vean qué pasó. No, producimos esa información y me reúno todos los sábados yo con los comisarios y leemos y comentamos esa información para ver qué sirve para la prevención del delito. Es decir, esta idea, la palabra administración parece una palabra un poco fría, ¿no? en este escenario, digamos, en este sentido, pero eso implica justamente ordenar todas esas posibilidades que tiene una política e incorporar esas dimensiones que tal vez nosotros no tomamos como fundamentales, ¿no? Y lo estoy pensando, ponemos seguridad, pero lo pensemos en un tema clave para los municipios, cada vez más importante, por la problemática que arrastra, que es la recolección de residuos sólidos urbanos y su tratamiento, ¿no? Es una política fundamental de los municipios que los desborda, ¿no? Es una política muy cara, de muchos recursos que no siempre los municipios tienen. Ustedes saben, los municipios tienen una tasa de recaudación entre moderada y baja de sus tasas, ¿no? Por ejemplo, de ABL. Ahí ya hay un problema de restricción presupuestaria. ¿Cómo organizar eso? ¿No? ¿Cómo incorporar, por ejemplo, un diseño de política no puede dejar afuera cómo incorporar a los ciudadanos en eso? ¿No? Yo viví en el conurbano muchos años, me crié en el conurbano de niño, en Wilde, en Avellaneda, donde hay un solo club de fútbol y después sé que hay otros más, pero bueno, Racing Club y después sé que hay algún otro por ahí. Cuando yo era pibe, ahí en Wilde, que vivíamos, estuviera en calle de tierra, incluso cuando era más chiquito, la basura se ponía en tachos, ¿no? Tachos, justamente se usaban los tachos de brea, que se ponía brea en los techos, todas cosas que ya no existen. Y en un momento se pasó del tacho a la bolsa. Y fue un proceso pedagógico también para todos nosotros, fue bastante rápido. Y todos nos adaptamos a sacar bolsas de nylon donde se ponían los residuos. Entonces, el municipio también tiene que pensar que tiene que, a la hora de implementar una política, no decir cambiamos la política y punto. Hay que salir a hablar con la sociedad y decir, mira, vamos a cambiar esto por esto. Seguramente la sociedad lo va a aceptar si ese cambio es razonable. Pero hay un proceso comunicativo, un proceso pedagógico que hoy se asienta en el reciclado, la separación de la basura. La separación de la basura es un proceso clave. La gente no separa. Bueno, hay que transmitir, hay que brindar las posibilidades para que eso sea fácil, ¿no? Diversos puntos. Eso forma parte de pensar una política pública, ¿no? Nosotros podemos pensar, como suele decirse, en los escritorios el diseño de una política. Pero la política, por eso el diseño de los programas de política pública están directamente vinculados a la tercera fase, que es la fase de la implementación. Y cuando yo implemento, vuelvo para atrás, vuelvo a diseñar. No hay política, creo yo, que no se rediseñe a la hora de implementarse. Piensa en cualquier política que a la hora de implementarse aparecen factores no esperados, imponderables, desconocidos, que no se evaluaron, tal vez que no se tuvieron en cuenta, etc. Y esa ida y vuelta entre gestionar, implementar y evaluar aparece todo en un mismo momento. Entonces, eso es ser un administrador en el ámbito de lo público, ayudar a diseñar políticas públicas, y me parece una demanda que está a la vista, si bien hay muchos casos exitosos, muchas cosas relevantes para ver en los municipios vecinos nuestros, digamos. Nosotros, ahí les mandé, estimados cursantes, al campus les subí las claves para el trabajo final que tienen que entregar en diciembre. ¿Qué hacemos? Se juntan en grupos y analizan una variable de política pública en 6 municipios de la zona. Por ejemplo, salud. Por ejemplo, cultura. Por ejemplo, políticas sociales o seguridad. ¿Qué hacen? Entonces comparan, hacen un análisis comparativo entre Varela, Berazategui, Quilmes, Avellaneda y Lanús y Almirante Brown, y ahí vemos cosas muy interesantes, ¿no? Es un cuadro muy interesante de prácticas llevadas adelante por las intendencias, a veces parecidas, a veces distintas, ¿no? A veces algunas ya recogen resultados positivos, otras tienen problemas. Bueno, eso me parece que es lo que hacia donde tenemos que dirigirnos, y en esa línea, para terminar, seguramente tenemos que sentarnos en algún momento a ver algunas cosas del plan de estudio, digamos, ¿no? Que es bastante usual que eso ocurra, digamos, ¿no? Que con los años uno vaya ajustando cosas. Pero hoy, con este plan de estudio, yo no tengo dudas que hay muchas herramientas, no solo pensando en el ámbito estatal, no solo en las 4 materias que damos específicamente al Estado, sino todo lo previo es imprescindible, ¿no? Las organizaciones,
conocer el mundo de las empresas, ¿no? Es imprescindible que quien trabaja en lo público conozca el campo privado, ¿no? Porque interviene sobre él. Pero me parece que un poco va en esas líneas lo que podemos lograr. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Esteban, yo no sé si tenemos alguna posibilidad de conectar con inquietudes de los participantes. No se te escucha, Sergio. Perdón. Están acá dentro en la reunión. Acá dentro hay varios estudiantes adentro de esta reunión. Bueno, así que no algunos sé quieren hacer claro. alguna pregunta, intervenir. Silencio. Silencio en la noche. Bueno, yo propondría, si les parece bien para cerrar este encuentro, intercambiar algunas opiniones entre nosotros, a la espera de que por ahí surja también alguna inquietud de los alumnos, de los que están participando. Yo creo, Sergio, con relación a lo que vos dijiste, yo hace 38 años que vivo en el conurbano, o sea, soy nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero soy conurbanense por adopción. Y siempre pensé, y este es un tema que me llamaba la atención o me di cuenta que era importante, que es esta frontera porosa entre lo provincial y lo municipal. Porque acá, yo digo a los intendentes, yo los que conozco, que son el de Ituzaingó y de Morón, los conozco personalmente, tengo trato con ellos, el nivel de demandas que tienen es un nivel de demandas que excede largamente lo municipal y hasta lo provincial. Y los tipos tienen que pensar su propia gestión municipal y la organización de sus recursos en términos de un conjunto muy amplio de demandas que no estaban presentes hace 10 años atrás. Toda la política de género, por ejemplo, obligó a armar específica organización, direcciones de la mujer, de la violencia de género. Bueno, digo porque de pronto lo que uno ve es que la legislación va por un lado, por decirlo, qué se encarga la provincia, qué se encarga el municipio, qué de la nación, pero en la práctica los municipios, por el problema de la cercanía y la vecindad, cada vez tienen más incumbencia, con un conjunto limitado de recursos. No sé, esto es una cosa que yo veo diariamente, digamos, ¿no? Y que es un desafío muy grande para la organización municipal. Sí, sin duda. Agrego algo a lo que dice Oscar, sobre todo en la zona en la que estamos, donde siempre se dijo que Varela era más un pueblo que una ciudad, y donde históricamente fue, o esta cercanía con el intendente y demás, digo, todos nos conocemos, esto lleva a que quizás esa demanda sea aún mayor que quizás en otros lugares. Entonces ahí creo que se potencia este tema que nombraba Oscar. Sí, sin duda. Me parece que la sociedad en general ve en algo que no pasa, por ejemplo, yo vivo en Capital Federal ahora, no pasa en la Capital Federal, por ejemplo. Los temas son directamente, se reclaman hacia Nación más que hacia la ciudad autónoma, salvo en las cosas muy particulares, pero los intendentes, las intendentas tienen un nivel de demanda altísimo. Nosotros yo les mostraba un cuadro comparativo de presupuesto provincial, nacional y municipal hace unas clases, un gráfico que va del año 80 al 2010, si no me equivoco, y lo que se veía y era por políticas, ¿no? Educación, salud, y ahí se veía el incremento del presupuesto provincial. ¿Dónde se ve el incremento del presupuesto municipal de intervención en esa política? Política social. O sea, lo que participaba el municipio en política social se había duplicado entre los años 80 y finales de los 90. Seguro. Y se había mantenido. El municipio tuvo que empezar a dedicar mucho de su presupuesto a política social, ¿no? Alimentación, algo de vivienda, lo que fuere, ¿no? Pero en esa línea. Entonces, bueno, eso es un problema porque tuvo que sacar de otros lugares. La plata no es que... Pero me parece interesante eso, ¿no? Es un tema porque le da un volumen institucional a los municipios muy alto con escasos recursos.
Claro, tal cual. No, bueno, este problema de los recursos es fundamental, o sea, de cómo los municipios día a día tienen mayores áreas de incumbencia y tienen un 7% aproximadamente de los recursos totales. Bueno, ahí hay un gran desafío en términos de la gestión municipal. Sí. Sí, yo creo que ese es el tema. Hay un tema, por eso decía frontera porosa, porque cada vez más la demanda de cercanía pone, yo lo estoy viendo con este proceso de la pandemia, como el municipio tuvo que organizar un conjunto muy amplio de actividades que quizás no estaba preparado para hacerlo. Y no lo hace compitiendo con la provincia, lo hace porque lo tiene que hacer, porque si no la provincia por ahí no llega, y menos el Estado-Nación, ¿no? Entonces acá hay todo un problema de competencias y de rediscusión del rol y las actividades de los municipios. Me parece que en algún momento va a tener que darse. Es decir, bueno, pongamos en blanco y negro esto, ¿no? Bueno. Estoy medio... No sé si tenemos alguna consulta. ¿No van a pasar ninguna intervención? Hablo por lo menos de los de administración municipal. Nelly, Mercedes, Alan. Están todos calladitos la Tyler. boca. Bueno, no bien. sé, no sé si vos, Javier, o Aníbal quieren agregar algo más. No, yo particularmente, a ver, creo que está interesante poder tener estas miradas marcadas o en espejo entre lo público y lo privado para ver quizás problemáticas que, si bien hablamos de organizaciones y las planteamos desde una organización, desde dos organizaciones que lo son ambas, cómo las problemáticas del entorno impactan de manera distinta en cada una, ¿sí? Cada una con sus propias particularidades, pero por ejemplo, esto que marcaba Sergio, quizás uno no lo tiene en cuenta al momento, al no estar desde ese lado de cómo fue evolucionando, ¿sí? Entonces, quizás es más fácil plantear el tema de, sí, bueno, necesito más recursos, cómo no tener más recursos y demás desde el Estado, cuando uno sabe que el recurso siempre es finito y escaso, pero en esto, digo, a ver, hay cuestiones que siempre yo les digo también desde lo privado, ¿no? Lo legal muchas veces te va en contra de lo que es la realidad de la organización, ¿sí? Como marcaba Sergio recién, digo, si me guío por lo legal, seguridad yo no tendría que intervenir, ¿y qué hago? ¿No intervengo? ¿Sí? Duró 10 segundos. Seguro. Entonces, muchas veces tenemos que también tener esa cintura para identificar a nivel de estrategia política cómo debemos actuar, ¿sí? ¿Qué decisiones tomar? El tema de tomar las decisiones en ese punto, obviamente no es lo mismo a nivel municipal, donde uno tiene millones o muchísimas personas a cargo bajo sus responsabilidades, directa o indirectamente, pero en la pyme, en definitiva, sí, sean 2 personas o sean 100 personas, uno tiene que entender que la decisión que toma repercute en las personas con las cuales está trabajando día a día. Entonces, a veces ese entorno, siempre lo vemos, esto del impacto del entorno, pero bueno, el tema legal, aparte también sabemos que la ley siempre tarda más en adecuarse, ¿sí? En llegar a esto que decía Oscar, todo el tema de género, ¿sí? No es que de un día para el otro apareció, se implementó, sino que lleva años culturalmente, mismo para que lo podamos incorporar a nivel sociedad y luego a nivel organizaciones, ¿sí? Que cosas que uno hace años tenía como que no pasaba nada y hoy nos damos cuenta porque están puestas más de manifiesto, que es un poco el paralelo con lo que pasó también a nivel responsabilidad social, digo, de las empresas. Cómo antes no hablábamos de que, che, no, está mal, ¿cómo no vas a tener el producto aprobado por reumatología? ¿Cómo vas a tener al personal sin sus condiciones de seguridad, higiene que marca la ley? Bueno, cosas que tomábamos como que, a ver, yo siempre les digo también, yo arranqué mientras estaba estudiando,
los últimos años. Yo estudié toda mi carrera siendo profesor de básquet. Imagínense que nada que ver a nivel de experiencia con la carrera. Y ya en el último año dije, bueno, me meto en algún lado porque si no esto va a estar complicado. El día que termine voy a estar con el título muy contento, pero no voy a tener nada de experiencia, va a ser difícil enganchar. Y arranqué en un estudio contable con la promesa de desarrollar la consultora y yo hacerme cargo de la consultora dentro de ese estudio. Y yo siempre les digo, a ver, en ese momento yo era un gran dibujante, porque nuestro trabajo era cargar facturas y después a ver qué dibujo hacíamos para que la empresa pague menos. Y no había ningún tipo de control de nada, digo, y no estoy hablando de hace 80 años, parece que tengo 90, pero no tengo 90, ¿sí? Entonces estoy hablando de 15 años atrás. Entonces, ¿cómo va cambiando el entorno? ¿Cómo los sistemas de información nos van ayudando internamente? Y hablo también a nivel Estado, a tener mayor información, porque esto también repercute en, bueno, cuánto recauda el Estado para poder, después otra discusión aparte puede ser si la pyme tiene una carga impositiva muy alta, que no es tema de discusión acá, pero digo, también tiene que ver con la eficiencia del Estado en este caso, ¿sí? De tener sistemas cruzados de información que te permitan recaudar más para poder brindar un mejor servicio, en definitiva, ¿sí? Entonces, ahí creo que también coincido con lo que marcaba Sergio. Aníbal, ¿vos tenés algo para...? No, en consonancia con lo que mencionaba Javier, creo que hay un montón de aristas para continuar debatiendo, pero bueno, en términos de línea de continuidad, me parece que esta tensión entre la organización y el entorno organizacional, tanto como las lógicas imperantes y las tensiones internas al interior de las organizaciones, y justamente la función del administrador tiene que ver con la administración de estas tensiones, de estas relaciones de conflicto, o sea, conflicto no en términos peyorativos, sino conflictos en términos de divergencia de objetivos dentro de una red de relaciones sociales. O sea, los distintos actores sociales que intervienen, tanto internos como externos, tienen una coexistencia de objetivos divergentes y interpretar justamente la red de relaciones de poder, la correlación de fuerzas al interior de las organizaciones y de la organización para con el contexto, y poder mediar y establecer procesos de negociación y mediación en esa divergencia de objetivos, también es uno de los grandes desafíos en términos de gestión. Y en este sentido me parecía interesante estas tensiones, independientemente de los marcos normativos o que exceden a los marcos normativos que regulan a estas organizaciones. Sí. Bueno, yo lo único que quería terminar, porque me parece que es un desafío muy grande para la carrera, más allá de las materias específicas de administración, de pymes y algunas otras que tenemos. Nuestra pyme tiene una identidad propia, que es la identidad de la empresa familiar. Y este es un desafío muy grande para los egresados. Yo trabajé en empresas pymes familiares durante casi 10 años. Medianas y medianas chicas, pero sobre todo medianas. Y el contexto en que un licenciado en administración se tiene que desenvolver en el marco de una empresa familiar, donde las relaciones de poder y de gestión aparecen muchas veces confundidas y mezcladas, es todo un tema y un ejercicio, yo diría, y es un tema... Posgrado. Un máster. Claro que sí, claro que sí. Me parece que, bueno, que sobre ese es un tema que deberíamos trabajar también, asumiendo que la gran mayoría de las empresas de nuestra región son empresas familiares. Sí. Ese es un desafío también que debemos mirar contemplar desde para adelante, ¿no? Total. Una opinión. Bueno, les agradecemos a todos los que han participado, a los colegas y docentes. Gracias por la invitación. En esta mesa, y la vamos a seguir porque creo que este debate recién empieza, no recién termina. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.